Mi nombre es Liliana Tonito, soy la gerente de Customer Success de Acredita y seré la persona que va a dictar esta sesión, que tiene una duración aproximada de 45 minutos, a veces se extiende un poco más dependiendo de las preguntas que puedan surgir en el camino. La intención de esta sesión fundamentalmente es que ustedes aprendan qué son las insignias digitales, pero sobre todo puedan diseñar una insignia, desde la parte gráfica hasta la parte de metadata, ¿no? Uno de los elementos fundamentales para construirlas adecuadamente. Entonces, en primer lugar, quiero presentarles a Acredita. Acredita es un startup colombiano, este año cumplimos 5 años de existencia y nuestro foco es cerrar la brecha de habilidad en Latinoamérica. ¿Y qué manera? A través de unas plataformas que ofrecemos justamente para favorecer lo que es el diseño y asignación de rutas de aprendizaje, además la verificación con insignias digitales que permiten reconocer las habilidades de las personas y desde eso promover su visibilidad y oportunidades de empleabilidad. Somos partners de Credly, quien es el internacional en insignias digitales. Hemos ganado por 2 años consecutivos el reconocimiento de parte de Holon IQ como una de las startups EdTech más exitosas de Latinoamérica, tanto en el 2020 como en el 2021, y estamos participando en este momento en varios procesos de aceleración con la gente de Supercharger Ventures en Colombia y Latvia. Entonces, ¿qué venimos a trabajar el día de hoy? Vamos a dar un poco un contexto que es el que marca la necesidad de incidir. Ay, perdonen todos, tuve un brinco de internet y me quedé sin ella en este momento. Ya pude regresar. Muy apenada con esto. Bueno, continúo la intención de este workshop es que podamos entender cuál es la utilidad de las insignias digitales, cuál es el valor que tienen para el contexto actual y entonces entender qué las caracteriza, los casos de uso y finalmente poder aprender a diseñar las insignias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan mejor ahora? ¿Me pueden confirmar por el chat? Ah, estoy cortado, bueno, es mi internet. Ahora volvió. Ah, ok. Bien, gracias. Disculpen de verdad. Bueno, entonces, como les decía, la intención es tener este contexto para entonces compartir con ustedes las pautas de diseño gráfico y de metadata de ese primer ejercicio que vamos a hacer construyendo su insignia digital. Una de las cosas importantes de este taller, y justamente como queremos que tengan la experiencia de primera mano, les vamos a estar entregando una insignia a quienes envíen luego de este taller el cuaderno de trabajo con la construcción de su insignia digital.
tanto la parte gráfica como la parte de metadata. Deben enviarla a este correo, customersuccess@acredita.com, máximo para este viernes, y la semana que viene les estaremos emitiendo una insignia. Entonces comencemos hablando del contexto en el que estamos involucrados, ¿no? No sé si están familiarizados con este término VUCA. Es un acrónimo que viene del inglés, que básicamente resalta las características fundamentales del momento que vivimos, ¿no? Un mundo volátil, un mundo incierto, un mundo complejo, un mundo ambiguo. Y fíjense que la pandemia ha sido la mejor demostración de esto, y definitivamente la pandemia como punto de referencia nos ha desafiado de muchas maneras, ¿no? En primer lugar, a trabajar de maneras distintas, migrar al mundo digital, pero además eso ha implicado trabajar a distancia, ha implicado replantear la forma como hacemos negocios, cómo aprendemos, cómo enseñamos, cómo colaboramos. Y no solamente cambia la manera de trabajar, también está cambiando los roles, ¿no? De hecho, han surgido nuevos cargos, nuevos roles en las organizaciones que se han hecho críticos para hacer frente a la nueva realidad que todos vivimos. Y no solamente nuevos roles, también le ha exigido a las personas desarrollar nuevas competencias, nuevas habilidades que les permitan ser exitosos en el tiempo que estamos viviendo. Pero fíjense que es interesante, si bien todo esto está planteado en el nuevo contexto en el que estamos, el 80% de las personas, de acuerdo a un estudio que realizó Gartner recientemente, consideran que no cuentan con las habilidades necesarias para desempeñarse exitosamente en su puesto actual o en el futuro. Y muchos no solamente no están claros, o sea, están conscientes de que no tienen las habilidades, pero no saben cómo realmente desarrollarlas ni cómo construir una carrera a partir de lo que saben y hacia dónde pueden llegar. Por otro lado, de acuerdo a Forbes, hay otra información que es muy relevante relacionada con lo que hablamos, y es la necesidad de actualización de nuestras habilidades. Ellos proyectan que para el 2025, por lo menos el 50% de la fuerza laboral va a requerir actualización, porque justamente esta dinámica que tenemos, nuevos roles, nuevas actividades, nuevas formas de funcionar, nuevas formas de operar, exigen que la gente se actualice y cada vez de forma más continua, más dinámica. Y en general las habilidades que tenemos hoy en día no tendrán más que una vigencia de 5 años. Y esto nos desafía a todos en repensar nuestra competitividad, ¿no? Como profesionales, como instituciones educativas, como empresas, porque definitivamente la competitividad depende de que sepamos hacer el trabajo que se requiere hoy y en el futuro, y que nuestros colaboradores o los estudiantes que se preparan con nosotros sean una buena oferta capaz de contar con esas habilidades que son requeridas hoy en el futuro. ¿Y qué alternativas le queda a cualquier organización y a cualquier persona en los tiempos de hoy para mantenerse competitiva? En primer lugar, invertir en su formación, tanto en el upskilling, es decir, profundizar en la preparación de sus habilidades a niveles mucho más expertos dentro de la línea de conocimiento que manejan, o hacer reskilling, que básicamente implica con desarrollar habilidades complementarias que le permitan formarse de manera más integral. Y de esta manera favorecer la movilidad, es decir, yo con este pool de habilidades, ¿dónde me puedo mover? A lo mejor puedo subir en mi misma línea de conocimiento, en mi mismo departamento, pero también esas habilidades pueden perfectamente aplicarse en otros departamentos. Entonces, cómo las habilidades se vuelven un elemento determinante para favorecer la empleabilidad de las personas, la movilidad, su competitividad dentro del mercado. Lo interesante es que a pesar de esto, muchísimas empresas están conscientes de lo que ocurre, pero todavía no están claros de quién sabe qué, ni cómo desarrollarlos
para estar preparados al nivel que hace falta. Sin duda, la explosión, algo, digamos, una de las ventajas de la pandemia es que ha explotado el ecosistema de contenidos, ¿no? Y hay cualquier cantidad de ofertas muy interesantes para seguir aprendiendo, seguir desarrollándose, pero está muy fragmentada. Entonces, realmente, oye, ¿por qué elegir un curso y no otro? ¿Por qué elegir un proveedor y no otro? ¿Vale la pena hacer estas actividades primero y luego tomo un bootcamp y luego un curso? Todas esas son preguntas que se hacen más complejas hoy en día de responder. Y lo otro es que las mismas empresas y las universidades a veces no tienen un mecanismo efectivo para medir y monitorear el desarrollo de las habilidades que esos estudiantes, esos colaboradores están con las que cuentan y las que necesitan desarrollar. Entonces, el contexto de habilidades es crítico, porque hoy en día se vuelve el medio fundamental por el cual constituirte una buena oferta como profesional y también abrirte a nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, uno de los desafíos que son más marcados hoy en día es cómo hacernos visibles, cómo comunicar eso que sabemos hacer, cómo sabernos conectar con las personas que van a requerir las habilidades que yo puedo ofrecer y al mismo tiempo cómo reconocerlas, cómo saber qué saber cada quien y de qué manera para ver cómo hacer match con lo que en el nuevo rol se requiere. Y todo esto para apuntar a nuevas oportunidades de empleabilidad, de movilidad, de asociaciones, de negocios, etcétera, etcétera. Y al final, ¿cuál es la idea? Poder apoyar que cada profesional pueda tener un perfil que permita entender cuáles son las habilidades desarrolladas, a qué nivel, tener evidencia de todos estos logros que ha venido alcanzando y también entender y poder asignar rutas de aprendizaje que permitan llevar a la persona por el camino que necesita para prepararse al nivel que requiere de acuerdo a sus aspiraciones profesionales y de carrera. Entonces, ¿cómo funcionan las insignias digitales? Las insignias digitales son una tecnología que permite evidenciar, hacer visible y comunicar de manera 100% digital estos logros que alcanza una persona de acuerdo a al cumplir una serie de criterios establecidos por la institución que se le emite. Entonces, por ejemplo, una universidad, tenemos a una empresa que decide entregar insignias digitales. La universidad, por ejemplo, sus docentes, sus estudiantes, sus colaboradores. Una empresa piensa fundamentalmente en sus colaboradores y define una estrategia de reconocimiento y establece los criterios de acreditación. Por ejemplo, los docentes le vamos a entregar insignias por las investigaciones que realiza y por las formaciones que completa, de manera de ir progresando en sus habilidades, por ejemplo, en educación virtual. Una empresa podría decidir, bueno, a los colaboradores que se van desarrollando en ciertas líneas y completan ciertas rutas de formación, les puedo entregar unas insignias para reconocer eso que han aprendido, también les puedo entregar insignias para reconocer su aplicación concreta de estas habilidades en ciertos proyectos prácticos de la organización. Entonces definimos esos criterios, definimos esas poblaciones y entonces cuando la gente cumple esos criterios que tú estableces, se le emite una insignia y luego esa persona la guarda en su billetera digital dentro de la plataforma y entonces la puede empezar a compartir a través de cualquier red social y darla a conocer a gente con quienes les interesa. Que estos verificadores pueden ser el mismo departamento de talento humano de la organización o pueden ser colegas, amigos, potenciales socios que tú quieres que conozcan esto que has logrado, por lo cual te ha certificado esta institución emisora. Y todo esto se puede hacer en cuestión de minutos porque las insignias están construidas sobre un estándar global que se llama Open Badges, que asegura que tú puedas compartir
esa evidencia digital con quien quieras, cuando tú quieras, donde quieras, sin ningún tipo de problema. Y además está soportada en tecnología blockchain, que es la misma que utilizan las instituciones financieras para blindar sus transacciones del fraude. Y de esa manera estamos otorgando evidencia digital que no puede ser plagiable, y de esta manera estamos contribuyendo a la reputación y confiabilidad de todas las partes. ¿Cómo luce una insignia digital? Fíjense, tiene básicamente dos componentes. En primer lugar, una imagen gráfica, que es lo primero que se ve. Es una imagen pues agradable, atractiva, que permite entender quién es el emisor, qué es lo que está acreditando y por supuesto todos los elementos de marca que quiera incorporar. Y luego cuando hacemos clic a esa imagen gráfica se despliega lo que es la metadata. Y la metadata es un conjunto de campos que te permite profundizar sobre la acreditación que dio origen a esta insignia. Entonces, obviamente una insignia tiene un nombre, tiene una descripción de lo que la persona es capaz de hacer a partir de la acreditación, muestra las habilidades que la persona ha desarrollado como consecuencia de esta acreditación, los requerimientos de acreditación que tuvo que cumplir para acreditarse, y puedes tener también atributos que te permiten entender el tipo de acreditación, en este caso es por una experiencia, si tuvo costo, fue gratuita, el nivel si es básico, intermedio, avanzado, cuándo fue emitida esa insignia, cuánto tiempo le tomó obtener esa insignia e inclusive llevarte a un certificado en PDF que la persona puede descargar. Entonces, como ven, las insignias son mucho más completas en información que cualquier certificado tradicional. Además, están pensadas para resaltar a la persona. Entonces, incluye campos que son claves para cualquier persona que está buscando talento con ciertas características. Y pueden ser verificadas en línea, le pertenecen a la persona y la persona puede ir acumulando múltiples insignias de múltiples experiencias de acreditación, y son fáciles socializables. A mí me llega un correo que me dice la universidad tal, por el curso que completé, me manda una insignia y yo puedo inmediatamente colocarla en mi perfil de LinkedIn, en la red de noticias de cualquier red social, puedo enviarla por un correo electrónico, embeberla en un blog o página web que tenga para mostrar este logro inmediatamente con quien yo quiero. Acá tienen algunos ejemplos de códigos QR, de insignias en LinkedIn. Si ustedes escanean en este momento estos códigos QR, los va a llevar a la red de noticias y van a poder ver distintos posts que han hecho personas de todo el mundo por recibir insignias, ¿no? En el tema, en cualquier tipo de tema. Y entonces ustedes pueden hacer clic en el post, se va a desplegar la metadata, van a ver el detalle y pueden hacer clic en el botón Verify para que ustedes vean cómo es el proceso de validación de ese insignia. Y hablando de casos de uso, digamos, las insignias son un formato versátil. Es una plantilla que tú llenas con la información que tú quieras, ¿no? De acuerdo a la estrategia que tú has definido. Pero estos son algunos ejemplos de cómo muchos de nuestros clientes han utilizado insignias para compartirlas a nivel corporativo, ¿de acuerdo? Con sus colaboradores. Entonces, fíjense, se entregan insignias para reconocer a quienes se han destacado en desempeño, a quienes desarrollan ciertas habilidades, a quienes ejecutan distintos roles en determinados proyectos, a quienes demuestran ser ejemplo de valores corporativos en su día a día, a quienes aplican ciertos contenidos en ciertas actividades, a quienes participan en ciertas actividades, a quienes completan formaciones obligatorias, a quienes ocupan ciertos roles importantes dentro de la organización, por ejemplo, esta reconoce a mentores, a quienes ganan ciertos premios por participar en ciertos concursos organizados por la organización y, por ejemplo, por reconocimientos por antigüedad.
En el caso educativo, también hay muchísimos usos. Tú puedes reconocer a quienes son estudiantes activos o miembros de tu comunidad educativa, a quienes completan ciertos programas, doctorados, maestrías, pregrados, diplomados, cursos, a quienes son exalumnos y quieres mantenerlos también activos en tu comunidad. Puedes reconocer ciertas habilidades, ciertas actividades especiales, reconocer a quienes participan en actividades de voluntariado, a quienes se certifican en ciertas competencias, a quienes son reconocidos por mérito académico, tanto estudiantil como docente, por ejemplo, a quienes ocupan ciertos roles en la organización, quienes coordinan ciertas iniciativas, a quienes ganan ciertos premios por proyectos que han planteado, quienes han sido ponentes en eventos que ustedes realizan. Entonces, como ven, hay gran diversidad de usos. ¿Y por qué les doy todo este contexto? Porque esto les ayuda a ustedes pensar dentro de sus organizaciones qué quisieran hacer y qué tipo de reconocimiento quisieran dar y a qué audiencias específicamente quisieran reconocer con estos insignias. Entonces, les entregan insignias en el mundo. Nosotros tenemos actualmente más de 130 clientes en Iberoamérica. Estos son algunos logos de quienes están activos en este momento entregando insignias. Tenemos presencia en 14 países y con experiencias muy interesantes y muy diversas. Entonces, hablemos, dado este contexto, dónde son las insignias, cómo están compuestas, cómo se pueden utilizar, empecemos a explorar el tema del diseño como tal. Y entonces, aquí, ¿qué es importante? Tenemos que pensar que la insignia es un instrumento que tú le vas a estar entregando a tu colaborador, a tu estudiante, a tu docente, por ejemplo, y esta persona pues va a querer hacerlo visible, ¿no? Para promover sus logros y abrirse a nuevas oportunidades dentro de la organización, fuera de la organización, depende, ¿no? Un estudiante obviamente va a buscar mostrarse hacia afuera. Los demás probablemente quieran crecer hacia adentro. Entonces, ¿cuál es la idea? Una insignia está bien diseñada si le abre oportunidades a tu acreditado. ¿Qué tipo de oportunidades? Bueno, le ayuda a construir un mejor currículo, le ayuda a proyectar lo que sabe hacer, hace visibles sus habilidades, le favorece para postularse a nuevos roles, a nuevas posiciones, a nuevos proyectos. ¿Ok? Ese es el resultado que buscamos alcanzar. Y esto es bien importante porque como la insignia al final es una evidencia de una experiencia que ha ocurrido, tenemos que pensar entonces en qué tipo de insignias serían relevantes para estas personas a quienes se las vamos a entregar y sobre todo en el contexto donde se van a desenvolver. Porque el valor viene en la medida que yo la muestro, pero al yo mostrarla me abro nuevas oportunidades. O sea, lo que está puesto en esa insignia es activo, es importante para ese contexto donde yo la comparto y eso me hace un potencial candidato para nuevas oportunidades. Entonces, ¿qué busca la insignia? Hacer evidentes las habilidades, los conocimientos y las disposiciones que son importantes para ser exitosos en ese ecosistema. Y entonces, complementa con evidencia que muestra que efectivamente yo tengo esto que tú estás buscando, y esta es la mejor manera de hacer un match y abrir nuevas oportunidades. Entonces, tenemos que tener siempre presente que no, que lo que estamos es promoviendo a nuestros colaboradores, a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, a nuestro staff, con estos reconocimientos que les estamos dando. Y acá uno de los desafíos más importantes que me he encontrado con muchos clientes es el tema de las habilidades, ¿no? Como que a veces no sabemos qué habilidades resaltar. Bueno, ahí la primera cosa que tienen que hablar es con su entorno. O sea, sus estudiantes, por ejemplo,
¿Dónde aspiran a trabajar? ¿Qué tipos de cargos quieren ocupar? ¿En qué organizaciones? Porque allí vale la pena hablar con esas organizaciones y entender qué es lo que están buscando, cómo lo están buscando, qué tipo de habilidades esperan que esos estudiantes tengan. Porque de esa manera yo desarrollo un programa de estudios que lo prepara de esa manera y la insignia es la evidencia digital de esa preparación, pues mis estudiantes van a ser mucho más atractivos para esas organizaciones. Entonces estamos todos contentos. Tengo estudiantes que se sienten bien preparados y que pueden optar a trabajar en los lugares que quieren trabajar, y eso va a hacer que al final a mí me lleguen más estudiantes interesados en prepararse conmigo porque ven las oportunidades que otros están abriendo. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hoy en día se le da tanto valor al tema de habilidades y no tanto a títulos? Porque, digamos, esta dinámica de actualización que tenemos todos como profesionales, cada vez la tendencia es a formaciones mucho más cortas, más concretas, más prácticas, más aplicables. ¿Okay? Esas van a ser las formaciones más relevantes, que yo sienta que vale la pena invertir mi tiempo aquí, estudiar, prepararme para entonces lograr lo que yo quiero lograr en mi puesto de trabajo o aspirar a una nueva oportunidad. Y entonces, más que títulos, es más importante hacer visible las habilidades que la gente desarrolla como consecuencia de ese estudio, de esa formación que le doy como colaborador, o las habilidades que se ponen en evidencia cuando ejecuto un proyecto en mi organización. ¿Okay? ¿Qué les recomiendo acá? Aquí hay un enlace muy interesante que es la gente de la Comunidad Económica Europea, que está definiendo un marco de referencia sobre habilidades, y de allí podemos tomar nombres de habilidades, y también la gente de EMSI está desarrollando una base de datos de más de 30.000 habilidades que nos puede servir de marco de referencia para poder identificar entonces este curso que yo estoy dando, este proyecto que la persona está ejecutando, qué habilidades están detrás de eso, que aseguran que digamos que se ponen en evidencia y por lo cual la persona logra buenos resultados. ¿Okay? Aquí les dejo un ejercicio que es interesante si tenemos que empezar a aterrizar qué habilidades tiene cada quien o qué habilidades va a ayudar a desarrollar un curso. Pueden construirlo de esta manera. Piensen en, y esto se los voy a poner como la explicación como personas, ¿no? Porque es importante que cada uno de nosotros pues, pueda entender qué habilidades tiene y a qué nivel las tiene desarrolladas. Entonces, ustedes pueden tomar una lista de, por ejemplo, 3, 10 historias donde ustedes han sido exitosos como profesionales. ¿Okay? Describan lo que hicieron para lograr ese excelente resultado. Es muy importante identificar acciones y conductas. Y luego, detrás de esas acciones y esas conductas, vean qué habilidades están detrás. ¿Okay? Y sobre todo, ¿qué se repite? Usualmente, cuando tenemos una fortaleza o somos habilidosos en algo, tendemos a utilizar esas habilidades más veces. Por ejemplo, yo una vez cuando hice este ejercicio que me recomendó un consultor, me di cuenta que soy muy buena diseñando. O sea, lo termino haciendo en todo lo que hago. Está mi capacidad de idear, mi capacidad de diseñar nuevas propuestas estaba presente en casi todas las experiencias donde yo me he sentido exitosa, competitiva, talentosa. Entonces, es importante ver lo que se repite porque obviamente cuando hay recurrencia podemos hablar de que esa habilidad es mucho más anclada, ¿no? Es mucho más desarrollada a una habilidad que a lo mejor fui muy buena haciendo una actividad, pero luego no lo he hecho más, ¿no? Y entonces de allí podemos extraer por lo menos 5 habilidades claves que tengo muy bien desarrolladas como profesional. Entonces, esta es una invitación a hacerlo ustedes como profesionales porque nos ayuda a entender el lenguaje de las habilidades y las descubriendo nosotros mismos. Pero al mismo tiempo, ya si nos vamos a mirar el contexto educativo o si nos vamos
a mirar el contexto corporativo, esto lo deberíamos hacer por cada rol. ¿Ok? Por ejemplo, el gerente de ventas, por poner un caso. ¿Qué hace que un gerente de ventas sea exitoso? ¿Ok? ¿Qué es lo que debe ser capaz de hacer? ¿Cómo debe pensar? ¿Qué actitudes debe mostrar? Entonces empezamos así. ¿Qué constituye el éxito para cada uno de los roles? Y entonces, ¿qué habilidades deben estar detrás para lograrlo? ¿Ok? Y eso nos ayuda a entender pues las habilidades que necesitamos tener presente en ese cargo para luego hacer la evaluación con la persona, que tiene la persona, que tiene el cargo, dónde está la diferencia, entonces qué necesitamos desarrollar. Igualmente, si pensamos en educación, estamos diseñando un curso para desarrollar gerentes de ventas, bien, entonces tenemos que entender en estos cargos qué es lo que se espera que sean capaces de hacer y de ahí atrás es determinar cuáles son las habilidades, para entonces luego diseñar nuestros programas que respondan a lo que realmente busca el mercado. Entonces entremos ahora a un ejercicio práctico de diseñar una insignia. Pueden ir sus preguntas en el chat y luego pues las vamos atendiendo en la medida que hacen falta. Entonces, es importantísimo, un poco lo que les decía antes, una insignia está bien diseñada cuando abre puertas. ¿Okay? Cuando esta persona la empieza a compartir y llama la atención, es relevante, la persona se siente orgullosa, se siente retratada allí y con esto se siente con la confianza de salir a buscar nuevas oportunidades. Entonces, ¿qué es importantísimo para abrir puertas? En primer lugar, entender cuál es el objetivo que estoy buscando con mi insignia. ¿A quién quiero impactar y qué es lo que quiero que logre? Luego es en qué contexto se va a desempeñar esta persona. Entonces, entender qué es lo que, por ejemplo, para esa industria le interesa ver en términos de habilidades, de experiencias, de conocimientos. Para hacer el match y que eso quede plasmado en la insignia y en la experiencia que genera esa insignia. La otra cosa que es muy importante la insignia yo no la hago para retratar un curso. El curso es el medio a través del cual se destaca la persona. Entonces la insignia siempre se redacta para resaltar a la persona, no al programa. Incluye evidencia, que son esos datos únicos que permiten mostrar cómo ese acreditado aportó de manera única en la experiencia que participó y que le permitió obtener esa insignia. Usa palabras clave del contexto donde se va a mover esa persona y donde aspira a ser relevante. Y finalmente, sabemos que una insignia es muy buena cuando la gente se ve reflejado en esa insignia, se siente orgulloso y no es la hora de poder mostrarla a todo el mundo. Estos son elementos importantísimos para saber si hemos diseñado bien una insignia. Entonces vamos a ver un ejemplo de la construcción de metadata de su insignia. Estas son preguntas clave que nos tenemos que hacer para construir la metadata. Entonces, lo primero es quiénes pueden ganarse esa insignia, ¿no? Y para qué la tienen. Entonces, lo que tenemos que identificar es qué debe cumplir la persona para ganarse una insignia. A lo mejor tiene que pasar un examen, tiene que participar en una serie de actividades, tiene que haber asistido tanto tiempo a un evento, tiene que presentar un proyecto, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Qué acciones debe completar la persona para hacerse merecedora de esa insignia? ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí con la insignia digital de ser un especialista contable, entonces la persona debe cumplir con todos los programas, niveles y videos del curso virtual. ¿Okay? ¿Qué habilidades desarrollará con su insignia? Entonces aquí es muy importante hablar de las habilidades, no importa si a nivel básico o a nivel avanzado, pero qué habilidades desarrolla, poderlas listar.
Bueno, tiene que tener conocimientos técnicos, tiene dominio psicomotor, tiene ciertas habilidades financieras específicas, es asertivo, etcétera, etcétera. Porque esto es lo que logra producto de tu programa y se reconoce con la insignia. ¿Qué comportamientos queremos promover? Y esto es bien importante, porque la insignia viene como consecuencia de un proceso. Entonces, tenemos que ver qué queremos estimular. A lo mejor queremos que nuestros estudiantes se involucren más en actividades de voluntariado. Bueno, pensemos que cómo hacer experiencias de voluntariado que sean atractivas para las personas para que quieran participar. Y cómo con esas actividades queremos desarrollar estas cosas en la gente. Luego, ¿qué evidencias debe mostrar la persona para obtener la insignia? A lo mejor la persona tiene que desarrollar un proyecto, a lo mejor tiene que hacer un examen, a lo mejor tiene que desarrollar un ensayo. Pues tú puedes subir esa información. Entonces, si bien a lo mejor todos tomamos el mismo curso, podemos diferenciar en la evidencia del proyecto de Liliana, del proyecto de Carlos, del proyecto de Luis. Y allí no solamente tienes la información de la insignia, sino de la evidencia única que distingue a cada quien. Importantísimo identificar quién puede ganarse la insignia. Es un estudiante de pregrado, un estudiante de pregrado, pero que está en el 6º semestre, por ejemplo, y que tiene que haber completado una serie de cosas, o no, es para docente, etcétera, etcétera. O no, es para todos los del departamento de contabilidad en los diferentes países de Latinoamérica. El emisor, ¿quién entrega la insignia? ¿Es la universidad? ¿Es el centro de educación continua? Y además aquí puede pasar que las insignias pueden ser hasta co-branded, ¿no? A lo mejor yo tengo una alianza como universidad con cierto instituto y salimos los dos en la insignia, pero quien lo otorga es la universidad. ¿Okay? Con el aval de esa institución, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es algo que también hay que identificar. Y al final tenemos que pensar cuál es el beneficio que trae para ese estudiante, por ejemplo, obtener esa insignia, ¿ok? Y mostrarla, bueno, le va a permitir ya conseguir trabajo antes de graduarse en la carrera, le va a permitir, por ejemplo, postularse a otros cargos en la organización, lo va a estimular a seguir avanzando dentro de una ruta de aprendizaje. Todos son posibles beneficios. La otra cosa que es importante identificar si esta es una insignia única, suelta, o más bien forma parte de una ruta de aprendizaje, ¿no? Entonces a lo mejor tú quieres ir entregando diferentes insignias en la medida que la gente progresa y luego entregas una insignia de una ruta al final. ¿Okay? Entonces, en este ejemplo, especialista contable, fíjense que sí pertenece a una ruta donde hay 4 posibles insignias, pero esta pertenece al primer nivel. ¿Okay? Y este nivel de esta insignia es básico, intermedio, avanzado. Como es la primera insignia de esta ruta y por el tipo de contenidos que se ven, entonces el nivel es básico. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea que ustedes puedan construir para la insignia que ustedes identifiquen de cara a este taller? Puedan construir esa metadata, ¿ok? Respondiendo a cada una de esas preguntas y van completando acá al lado la información que hace falta, ¿ok? No sé si aquí surge alguna pregunta que quisieran hacer por el chat, aprovechar a aclarar con relación a la metadata. Obviamente la metadata, mientras más completa, mejor, nos ayuda realmente a verle el valor, el sentido y sobre todo que haya coherencia en la información que va a aparecer cuando le hacemos clic al en sí. Ahora hablemos del diseño gráfico. Veo que no hay más preguntas en metadata.
El diseño gráfico. Es un componente muy importante porque, como les decía, es lo primero que se ve, ¿ok? Entonces tiene que ser una imagen atractiva, que rescate ciertas cosas claves, ¿no? Fíjense, no hay una única forma para diseñar las insignias. Hay escudos, hay cuadrados, hay rombos. El círculo quizás es la forma más tradicional que ha habido. Lo importante que tenemos que preguntarnos es varias cosas con relación a la imagen, ¿no? Si es una imagen que responde a la marca de tu organización, si es una imagen que representa una certificación, una acreditación, van a entender que tú eres el emisor como institución. Por ejemplo, aquí claramente se entiende que es la Universidad Tecmilenio quien entrega las insignias, ¿ok? Se entiende claramente qué es lo que estoy reconociendo. En este caso es una microcredencial de un programa que se llama Recursos Humanos, un factor de éxito en la organización. Y fíjense que quien está relacionado con esto es el Centro de Desarrollo de Competencias de la universidad. Entonces tenemos que pensar qué elementos es fundamental que estén presentes, ¿ok? Y sobre todo entendiendo que esta es una insignia, pero eventualmente yo puedo, bueno, por ejemplo, la Universidad Tecmilenio va a empezar a entregar insignias a todo nivel, a toda la institución. Estamos hablando de más de 60.000 estudiantes entre pregrado, posgrado, educación continua. Y entonces van a diseñar un montón de insignias, ¿no? Para las diferentes actividades que van a estar reconociendo. Entonces es importante poder ver si va a ser una línea idéntica o va a haber diferencias, dónde va a estar la diferencia, en las formas, en ciertos colores, va a variar la estructura en términos de los contenidos que vamos a colocar. Todo eso es muy importante definirlo. Veo que en el chat hay unas preguntas, voy a contestar. Diana, ¿las evidencias quedan públicas para cualquier persona que verifique la insignia? Sí, la idea es que queden públicas porque justamente de esa manera es que las personas no solamente van a ver la metadata que es común, por ejemplo, a todos los cursos, a todos los alumnos que tomaron un curso, sino que vas a poder evidenciar la diferencia que resalta a cada uno de los estudiantes que tomaron ese mismo curso. Gracias por tu pregunta, Diana. Gonzalo, ¿cómo se marca la ruta de aprendizaje? ¿Cómo se miden los skills que tiene la persona y cuáles le faltan? ¿Cómo se marca en términos del diseño de la insignia? Bueno, tú puedes resaltarlo en el nombre. En la imagen gráfica también lo puedes definir. Por ejemplo, hay gente que coloca estrellitas, varias estrellitas, entonces hay unas vacías y unas llenas, ¿no? Eso de alguna manera te hace entender que es el segundo nivel de 4, por ejemplo, o lo hacen con puntitos o con barritas, o simplemente lo escriben: recursos humanos, factor de éxito en la organización, nivel 1, nivel 2. Esa es una manera de mostrarlo. Ahora, ¿cómo se miden los skills que tiene una persona y cuáles le faltan? Bueno, eso ya no forma parte de las insignias, ¿no? Ahí es un tema de diseño curricular, de evaluaciones que ustedes hagan para diferenciar cuando alguien tiene una habilidad o no. Por eso les decía, lo primero es que tú definas cuáles son los skills que debería lograr la persona. En segundo lugar, tienes que definir qué actividades te permiten desarrollar esas habilidades. Y en tercer lugar, pues cómo lo vas a medir. Lo vas a hacer a través de un examen, lo vas a hacer a través de un proyecto, y ahí tú tienes que definir los criterios, ¿no? O sea, para yo decir que la persona tiene el nivel básico, pues tiene que ser capaz de hacer esto, esto y esto. Y eso lo debe demostrar el proyecto. Si no lo hace, evidentemente no tiene el desarrollo de la habilidad, ¿no? Eso, digamos, son cosas que tienes que definir a nivel del diseño curricular de tu programa. ¿Cómo se genera, Lucio pregunta, cómo se genera un convenio con la institución que acredite la validez de la insignia? Bueno, esas ya son conversaciones de relaciones institucionales. Yo he visto, por ejemplo, muchas universidades que, bueno, tienen convenios con otras instituciones y, por ejemplo, aparece el logo de las dos, ¿no? Por ejemplo, Universidad Tecmilenio, no sé, con, no sé, la Universidad X.
¿ok? Y aparecen los logos de las dos, ¿ok? Y en la redacción de la metadata se hace mención, se crea un espacio en la web donde se resalta el programa, por ejemplo, ¿no? Eso en términos de insignia, pero digamos, esas alianzas son productos de conversaciones que tiene que haber a nivel institucional, porque recuérdense que la insignia viene al final del camino. Tú tienes que primero haber hecho la alianza, tienes que diseñar el programa, ejecutarlo, y entonces la insignia se le entrega a la gente que aprueba. ¿Okay? Entonces, esos son, digamos, forma parte del diseño curricular y de la estrategia de reconocimiento que tú quieras definir. Adriana, ¿cada organismo decide quién avala o respalda el logro de la insignia? Sí, Adriana. O sea, en principio, cada institución decide qué insignias va a entregar, a quiénes, qué criterios debe cumplir. Y digamos, tú como organización, pues, eres quien da el aval, ¿no? Cuando entregas la insignia, se supone que la persona cumplió esos requisitos y entonces merece obtener esa insignia. ¿Okay? Claro, si tú haces una alianza con alguna institución, pues ustedes tienen que definir los términos de quién avala o no, ¿okay? Y qué criterios deben cumplirse para avalar. ¿Okay? Pero excelentes preguntas, muy buenas, estoy segura que son compartidas. Algunas cositas en términos de diseño gráfico que quería compartir, importante. Como les decía, no hay una única forma, hay muchas maneras de hacer las insignias. Lo que es importante como mínimo que aparezca tu logo como institución, que decidas qué elementos son más importantes. Por ejemplo, fíjense, este es el BCI, el Banco de Chile. Ellos decidieron que el logo es lo más importante, es lo más central, y luego fíjense que ellos utilizaron el borde para resaltar la formación, y esto pertenece a la escuela que ellos llaman Banca Personas, ¿no? Que además tiene ciertos colores. Ellos, por ejemplo, decidieron que la gota era el estándar de todos sus diseños gráficos, pero variaba el color dependiendo de la escuela, y entonces que siempre el nombre de la escuela iba abajo y el nombre de la formación va arriba, por ejemplo, ¿no? Fíjense, esto es el Tecnológico de Monterrey, ellos utilizaron la gota también. Ellos básicamente decidieron que lo más importante es resaltar el nombre del tecnológico, y fíjense que aquí ponen curso, diplomado, el tipo de actividad, y aquí va el nombre del curso, ¿no? Entonces, esos son, y bueno, me imagino que estos colores responden a su marca, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, la Universidad del Rosario, ellos tienen muchas formas, pero esta fue para un programa especial que hicieron con estudiantes, y bueno, fíjense, utilizaron el escudo, y obviamente eso es importante también, ¿no? El diseño, cuando tú hablas de gente joven, normalmente es más colorido, más fresco, más dinámico. Cuando son formaciones más tradicionales, más formales, entonces pues son más sobrias. Pero digamos, tú puedes incluir muchos elementos de diseño. Por supuesto, la forma es el primero, pero segundo, puedes utilizar colores metalizados o más planos, y también puedes decir que elementos gráficos forman parte de la insignia, ¿no? Por ejemplo, esta es la Universidad Nacional de Colombia. Fíjense que ellos decidieron que es el logo más importante, más grande. Pero fíjense, como esto es producto de un programa que involucra a la Alcaldía de Bogotá y al Ministerio de Educación, también tuvo que incluir esos logos, porque son las alianzas que se hicieron para ese programa, y fíjense, entonces aquí reconocen a quienes demuestran espíritu institucional dentro de este programa que ellos llamaron Reto a la U. ¿Okay? Entonces, todo eso pues es importante tomarlo en cuenta. Usualmente son formatos PNG, no mayores a 2 megas, y usualmente son cuadrados para la plataforma. O sea, el archivo tiene que medir igual de un lado que de otro. ¿Okay? Y PNG para que tenga el fondo transparente, entonces cuando tú la montas en el certificado en PDF, no hay problema, pues no te distorsiona. ¿Okay? Esos son algunos elementos gráficos. ¿Qué posibilidad hay que nos compartan este material? Bueno, hoy lo está colocando Sebastián. Aquí está el enlace para que ustedes lo puedan descargar, lo tengan y puedan construir su ejercicio.
Digamos, para que hagan prácticas de diseño gráfico, pueden hacer clic en este enlace. Esta es la gente de Open Badges, que te permite construir insignias y tú la elaboras aquí. ¿Ves? Tienes como un lienzo en blanco y entonces tú puedes decidir las formas que tiene la insignia, si lleva iconos, cuáles iconos lleva, si va a tener algún tipo de banner o no. Y aquí tú puedes cambiar los colores, ¿sí? Y dónde lo quieres colocar, ¿sí? Aquí el nombre de la insignia, tú también puedes elegir el nombre, dónde va, el tipo de letra, y aquí pones el texto. ¿Ok? Bueno, esto como está muy grande. Y así sucesivamente, ¿no? Es un editor que ustedes pueden utilizar para hacer pruebas. ¿Ok? Este lo mueve de un lado a otro, este lo pone de arriba a abajo, ¿de acuerdo? Aquí puedes curvear texto también, ¿sí? ¿Sí? Y aquí tú dices cuán abierto o no, dónde va, ¿ok? Y los grados, puedes hacerlo mucho más intenso, el arco, ¿ok? Entonces es una excelente manera de jugar con un diseño de tus insignias, ¿ok? Entonces el enlace lo tienen en el documento y lo pueden utilizar para hacer el ejercicio práctico de su insignia, ¿de acuerdo? Y al final puedes descargar la imagen de la insignia y tenerla. Entonces, esta es una manera muy simpática de hacer pruebas y poder construir el diseño gráfico. Este sitio es gratuito. ¿Ok? Ojo, hay muchísimos diseños mucho más sofisticados que si los haces de mano de un diseñador gráfico, obviamente vale la pena, pero aquí tienes puedes por lo menos hacer un prototipo, puedes jugar con cosas y ver qué va pasando, ¿no? Y presentarlo. Entonces, volviendo a la presentación, ¿cuál es la idea? Que ustedes puedan subir 2 prototipos de diseño de su insignia y completar la tabla que les mostré antes con la información de la metadata. ¿Ok? Eso, digamos, es el objetivo esperado de este taller que ustedes puedan hacer. Con esto, digamos, estoy llegando al final del taller. No sé si hay alguna otra pregunta que quisieran aclarar con relación a lo que hemos visto hoy, para que entonces ustedes puedan ponerse a practicar esto que hemos visto hoy y poderlo construir su primera insignia, tanto el diseño gráfico como la metadata. ¿Okay? Bueno, veo que en el chat no han colocado más preguntas. Y bueno, recuérdense entonces que es muy importante, ya Sebastián les convirtió el enlace para que lo puedan descargar y tener esta misma presentación con toda la información. Recuérdense que es importantísimo hacer este trabajo de crear el diseño gráfico y la metadata, colocarlos dentro de la presentación, enviárnoslo a este correo máximo para el viernes, de manera que ustedes van a estar recibiendo su insignia como reconocimiento a completar este programa. ¿Te interesa la inversión para aplicarlo a un instituto de educación, Adriana? Y para aquellos que igual que Adriana, estén interesados en conocer más sobre nuestra propuesta comercial y lo que hacemos, les invito a que escriban a este correo, info@acredita.com, para que les pueda llegar una propuesta comercial y ustedes puedan entender pues nuestros servicios, cómo funciona nuestra plataforma y entonces poder avanzar en su estrategia de reconocimiento con insignias. También en la presentación les comparto, nosotros creamos un canal de Slack que hemos llamado la comunidad de Acredita y ahí hay
clientes y gente que está interesada en el tema de insignias digitales, ¿no? Entonces, aquí también tienen el enlace para que puedan incluirse en la comunidad si les interesa y conectarse con otras personas que están activas en el movimiento de insignias digitales para que puedan seguir aprendiendo de otros y conversar con otros y de su experiencia. Y bueno, quiero darles las gracias a todos por haber participado el día de hoy. Aquí igualmente queda mi correo electrónico, mi celular, por si quieren contactarme en algún momento vía WhatsApp. Y por supuesto aquí están todos los datos de Acredita para que puedan visitar nuestra página web y seguirnos en redes sociales. Bien, muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Ha sido un placer conversar con todos ustedes. Me encantaron las preguntas que hicieron y bueno, esperamos ver esos primeros bocetos. La primera insignia es la más difícil, así que no pasen, no se preocupen, hagan el ejercicio. Lo importante es atreverse a construir una primera buena versión de sus insignias. Bueno, un placer saludarlos y estamos en contacto. Hasta luego.